La musculatura no es solo una cuestión de fitness, es el órgano de la longevidad. Es responsable de la forma en que envejecemos. Y en el mundo en el que cada vez somos más y más resistentes a la insulina, es muy importante prestar atención a esto. En mi opinión, cualquier cosa que dispare la glucosa en sangre y no la baje como debería, es una receta para el desastre. ¿Y si la obesidad es en realidad solo un síntoma? Que, de hecho, lo es. Y si te dijera que estas enfermedades son, en realidad, enfermedades del músculo esquelético primero, y que la obesidad empieza con el músculo esquelético, la resistencia a la insulina empieza en el músculo esquelético primero. ¿Qué es el músculo esquelético? Sí, bueno, incluso desde una perspectiva general, son los músculos sobre los que tienes total control voluntario. Bien. Correcto, así que son tus bíceps, tus tríceps, tus cuádriceps. Lo que puedas flexionar. Sí. Eso está bien. Sí. Bien. Entonces, ¿la enfermedad empieza ahí o hay alguna Sí, la debilidad insulina, primero ahí? Bueno, si piensas en lo que es el músculo esquelético, es tu moneda metabólica. Para la mayoría de las personas representa el 40% de su peso corporal. Para ti tal vez 45, para mí 35. Eres un pie más alto que yo. Exactamente. Así que cuando pensamos en el músculo esquelético debemos entender que realmente, de nuevo, como sumidero metabólico, ¿qué hace? Es el sitio para la eliminación de la glucosa. El 80% o más es el sitio de eliminación de Tu glucosa. músculo es el sitio donde la glucosa se puede ejecutar a través Sí, de... la glucosa sí. es una molécula muy interesante por el hecho de que es tóxica, pero la necesitamos y tenemos que deshacernos de ella, no puede quedarse Y si ahí. no nos deshacemos de ella, se almacena en la grasa. Bueno, si no nos deshacemos de ella, la definición es diabetes. Pero tenemos que sacar la glucosa del torrente sanguíneo y llevarla a los tejidos. El sitio principal de eso es el músculo esquelético. Si pensamos en el músculo esquelético como una maleta, si está sobrecargado de glucosa y ácidos grasos, todo se derrama de nuevo en el torrente sanguíneo. Bien. Bien, y lo que debemos entender es que el músculo sano actuará como el sumidero del cuerpo. Lo expulsará por el desagüe. Bueno, sí, es decir, tienes que realmente poner para algo. obstruirlo, supongo. Sí. Así que si estamos comiendo en exceso y haciendo poco ejercicio, estamos teniendo un impacto negativo en el músculo esquelético, que es realmente el punto focal del metabolismo. Entiendo. Desde mi perspectiva, desde una perspectiva centrada en el músculo. Bueno, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, eso significa prácticamente que cuanto más sano sea tu músculo esquelético, mejor será tu regulación de la glucosa. Todo el mundo se preocupa por la regulación del azúcar Seguro. en sangre, ¿verdad? Por la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina está requiriendo ser capaz de, en realidad necesitas más insulina para poder devolver esa glucosa que es tóxica a la célula. La resistencia a la insulina es, ¿sabes? Es necesitar más. Bueno, cuando pensamos en el músculo esquelético, es el sitio para la eliminación de la glucosa. También es el sitio donde se metabolizan los ácidos grasos. Lo que la gente no suele pensar, el músculo esquelético es la armadura de tu cuerpo. Si te lesionas, si tienes o necesitas o estás en un estado comprometido, el músculo esquelético es lo que va a permitir tu supervivencia. Tu recuperación también. Y tu recuperación Si tienes más también. músculos, deberías ser capaz de recuperarte más rápido. ¿Eso es lo que estoy oyendo? Sí, no solo eso, sino que tu capacidad de supervivencia para casi todas las lesiones, todas las enfermedades, se va a basar en que sobrevivirás mejor cuanto más masa muscular tengas. ¿Es importante tener más músculo o es la calidad del músculo? Qué buena ¿O es pregunta. que se puede tener Sí. menos músculo y ser más eficiente con el músculo? Sí, así que vamos a ¿Puedes desglosar simplemente esto. bombear tu músculo con creatina o simplemente Ok. hincharlos o es la flexibilidad del músculo? ¿De qué se trata? Todos estos puntos son importantes. Y me encanta lo que dijiste. ¿Se trata realmente de la cantidad de músculo o de la salud del músculo? Y yo diría que sabemos que los individuos obesos tienen más músculo porque están obligados a cargar con más peso. Los individuos obesos tienen más músculo. Pero mencionaste algo muy inteligente, el músculo sano. Algo que sucede que sabemos que afecta al músculo esquelético es que si tu músculo esquelético está infiltrado con sustratos extra que hace que se marmoliza como un filete marmolizado. Así que puedes tener músculo, pero no significa que esté sano y se llama lipotoxicidad. Así que hay algunas cepas de grasa en Exacto. todo el músculo. No quiero eso. Quieres ser como filet Quieres ser de un tus filete. músculos.
Pero se vuelve muy interesante cuando pensamos es la cantidad de músculo, ¿sabes? Y he pensado mucho en esto y, de hecho, estoy trabajando en mi primer libro y una de las cosas que veo en la práctica clínica, por supuesto, todos los médicos te lo dirán, es que miramos el porcentaje de grasa corporal o el IMC, que podría decirse que es un poco... ¿Esa es la métrica equivocada que deberíamos mirar? Es el índice de masa corporal, es la métrica equivocada. ¿Qué deberíamos mirar? Bueno, deberíamos mirar el músculo esquelético. Y hay formas en las que estamos empezando a mirarlo, y eso es la masa magra apendicular o el índice de masa esquelética, pero no son perfectos. Y no es el estándar de cuidado. El estándar siempre se centra en el problema. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa corporal? De hecho, ni siquiera tenemos grandes formas de medir el músculo esquelético que sean capaces de llegar a todo el mundo. Por ejemplo, la mejor manera de hacerlo sería una resonancia o un TAC, o incluso una ecografía para ver la calidad del tejido. Eso no es factible. ¿En serio? Hemos hecho que sea muy fácil mirar el tejido graso y nos hemos obsesionado con la grasa, lo cual es discutible. Hay una razón, es homogénea. Lo que significa que típicamente mucha de tu grasa se vería igual que la mía, mientras que el músculo esquelético es diferente. ¿Cómo lo rastreamos entonces? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, ¿Cómo se hace? Bueno, yo uso una bioimpedancia y ¿Es una eso máquina? es una máquina, es lo mejor que tenemos ahora. ¿Escanea tu cuerpo Lo o hace. qué hace? Escanea tu cuerpo, es una máquina de impedancia bioeléctrica. Se llama bioimpedancia. Sí, una BIA. Y es realmente interesante porque cuando miras la literatura hay variaciones en términos de calidad de la máquina, en términos de lo que, ¿sabes? Son esas mediciones. Pero la siguiente fase, si podemos cambiar de grasa a músculo centrado, ahora podemos empezar a buscar puntos finales importantes. ¿Cuáles son los puntos finales importantes? Los puntos finales importantes. Por ejemplo, con el tiempo espero seremos capaces de mirarte y decir, oye Luis, para una salud óptima, esta es la masa muscular que debes tener. Y no estoy hablando de solo la salud óptima en el momento, estoy hablando de tu capacidad de supervivencia. Así que alguien te mirará y dirá, sí, Luis, estás sano, tienes suficiente masa muscular. Bueno, ahora mismo, en tus 30s, 40s, es el momento de construir tejido. Así que los puntos finales que miramos durante este tiempo de envejecimiento van a ser diferentes. Entonces, ¿qué significa eso específicamente? Cuando te refieres al tejido, ¿te refieres al músculo? Me refiero al músculo. Bien. Oh, sí. ¿Y construirlo en todas partes o centrarse en los principales grupos musculares? Creo que tener un estilo de vida que sea funcional es algo que se ha convertido en algo opcional para nosotros ahora. Una de las razones es que todo es fácil. Puedes tomar las escaleras mecánicas, no estamos obligados a hacer actividad Puedes física. necesitar comida siempre que quieras, tanto azúcar y calorías en Pero todas antes, partes. estábamos obligados al movimiento. Era necesario para sobrevivir. Así que los puntos finales y el músculo esquelético que estamos viendo ahora, no sabemos necesariamente cuál debe ser el rango óptimo de masa muscular esquelética. Aún. No sabemos. Así que solo hay que construir y mantenerse flexible, mantenerse saludable. Así Reducir es. la inflamación. Y entender que no se trata de perder grasa, eso es un juego de perder, sin juego de palabras. Y si fuera correcto, lo habríamos resuelto. Si todos somos obesos, no lo Tenemos habríamos que resolverlo. imaginado. Así que en lugar de centrarnos en perder grasa, deberíamos centrarnos en construir Deberíamos centrarnos en construir músculo y de nuevo, el aspecto de la locomoción del músculo es común en lo que todo el mundo piensa. Eso es solo un componente de lo que es el músculo esquelético. El músculo esquelético es un órgano endocrino. Órgano endocrino. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la tiroides segrega la hormona tiroidea. El músculo es un órgano y cuando se contrae, segrega mioquinas. Mioquinas, y estas son proteínas que van por todo el cuerpo y tienen impacto en todos los tejidos. No son mitocondrias. No, es decir, el músculo sí tiene mitocondrias, lo cual es realmente importante, pero piensa en una mioquina como cuando estás haciendo ejercicio, en realidad estás segregando mioquinas. Bien, ¿y por qué es importante? Porque es importante, me alegro que lo preguntes. Hay muchos tipos diferentes de mioquinas, y voy a darte un ejemplo, tal vez te daré dos.
La interleucina 6 es la mioquina más estudiada, y esta proviene de la contracción del músculo esquelético, y si es un entrenamiento aeróbico o de resistencia, esta cantidad se multiplica por 100 en el torrente sanguíneo, y esto es un trabajo de Penderson, y creo que está en Copenhague. Ella es una fisióloga del ejercicio, inmunóloga, médico que incorpora la interfaz. La interleucina 6, cuando es secretada por el músculo esquelético, interactúa con el sistema inmunológico. Así que los macrófagos son células del sistema inmune que también secretan una citoquina. Y hemos oído hablar de esto. La interleucina 6, cuando proviene de los macrófagos, es una citoquina. Bien. Esta molécula, cuando es secretada por el músculo esquelético, es antiinflamatoria y ayuda a regular la respuesta inmune, así como la inflamación sistémica. Y por lo tanto esto sucede cuando estás construyendo el músculo. Cuando construyes músculo, cuando se hace ejercicio. Hablemos de la función cerebral. El ejercicio muscular libera el factor neurotrópico derivado del cerebro. Va al cerebro, va a múltiples áreas del cuerpo para hacer impacto. El músculo no es solo una cuestión de fitness, es el órgano de la longevidad. Es responsable de la forma en que envejecemos y el pináculo, no el periférico. En este momento, la forma en que la conversación actual es, pensamos en el músculo esquelético y pensamos en el ejercicio como algo que es para lucir en bikini, pero eso es solo un pequeño aspecto del músculo esquelético. Es el regulador metabólico. Cuando se piensa en la enfermedad de Alzheimer, la diabetes tipo 3 del cerebro. ¿Sabías que el músculo es la solución? Sí, lo sabía. ¿Cómo lo supiste? He sido formada por uno de los principales expertos en proteínas del mundo. Ha sido mi mentor durante 2 décadas. Su nombre es Dr. Donald Lyman y es un profesor académico. Es un profesor emérito de la Universidad de Illinois. Y algunos de los aspectos nutricionales son algunas cosas que él descubrió, así que él ha estado haciendo esto por... Él va a estar muy enojado conmigo, como 40 años, sí, 40 años. Y está realmente considerado como uno de los mejores investigadores en esta área. Así que hice mi licenciatura con él en nutrición humana, metabolismo vitamínico mineral. Y trabajé en muchos estudios en humanos, muchos estudios en roedores. Y él se centró en el músculo. Desde el principio pensé en el músculo como la cúspide, pero luego pasas por la escuela de medicina, haces un par de residencias y entonces todo se completa. Y vuelves a la nutrición y a la construcción de músculo. Y entonces se cierra el círculo y... Porque en la escuela de medicina no te enseñaron eso, pero yo había recibido 5 años de formación en ciencias de nutrición. Entiendo. Intentan enseñar todo lo demás sobre solo tratar el síntoma con la medicina, lo cual es no un la defecto, raíz. pero es importante, porque sin tener una formación realmente acreditada en ese sentido, entonces perdería las cosas que eran realmente peligrosas. Valoré esa educación, pero sabía que si realmente me importaba cómo iba a mover la aguja para la gente, tenía que estar orientada a la solución. Así que en este momento tuve este momento de ajá y me di cuenta de que hay una sección en la medicina que es la medicina de la obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una medicina centrada en el músculo como punto focal si sabemos que mejora la mortalidad por todas las causas? Si sabemos que tenemos medio siglo de investigación, sabemos que mejora tu capacidad de supervivencia. Cuanto más en forma estás, más saludable es tu músculo. Sí. La longevidad, exacto. Probablemente también tu felicidad general, ¿sabes? Exactamente. Aunque hay gente que tiene mucho músculo que no ha descubierto lo de la felicidad, no significa que sea la cura de la felicidad. No lo es. Estás liberando hormonas, ¿cierto? Desde el cerebro a través del cuerpo cuando estás construyendo músculo. Así es. Sí, hay influencias en tu estado de ánimo que son muy importantes. Así que el músculo es realmente el punto central, pero ha sido el órgano más subestimado en toda la medicina. Y los profesionales del fitness realmente tienen ese derecho. Y si podemos tomar el profesional de la aptitud con la comunidad médica y la interfaz y tratar el músculo como el órgano que es, y realmente centrar la nutrición en la optimización para el músculo esquelético. Y es muy específico y es interesante. Tenemos el aspecto de la nutrición mal. En esta... ¿Qué estamos haciendo mal al respecto? Bueno, la
actual para las proteínas es de 0.8 gramos por kilo. Y la gente cree que ese es el máximo. ¿No es así? Y te voy a decir por qué. Bueno, en primer lugar debería preguntarte, cuando piensas en proteínas, ¿qué piensas en realidad? ¿Qué cantidad? Quizás piensas que tienes mucha. Nunca pienso que estoy teniendo demasiada proteína. Bien. No creo que tenga una deficiencia de proteínas o algo así, pero tampoco siento que... ¿Sabes? Realmente no sé lo que pienso sobre las proteínas. No creo que nada. Creo que simplemente estoy comiendo mucho. ¿Piensas que tal vez lo sabemos? Tal vez no, no lo lo sé. sabemos. Así que, bueno, el hombre medio consume 100 gramos de proteínas ¿Un día? al día. Sí. Y el promedio de las mujeres es de unos 75 gramos. Bien. Yo diría ¿Es que... mucho? ¿Es poco? Vamos a hablar de eso. Yo diría que ¿Te ayuda? ¿Te perjudica? es probablemente el mínimo para prevenir la enfermedad. El mínimo. El mínimo, creo que este es un punto realmente importante que tenemos que aclarar. Ahora mismo hay mucha controversia en torno a las proteínas. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Creo que la controversia en torno a todas las dietas y la Ok. nutrición en Sí. general. ¿Sabes qué? Tienes un punto muy Sí. bueno. El concepto de la ciencia de los alimentos. Ajá. Vamos a tomar eso por un segundo. Cuando piensas en la comida, piensas en la emoción, como las galletas de tu abuela. Piensas en la religión, la comida es religiosa. Piensas en la comunidad. Familia, Piensas en comunidad, familia. ¿Qué más piensas? amigos, Ok. deportes, fiesta, todo. Sí. Así que piensas... Es algo social. Piensas más en la comida y no necesariamente en la absorción biológica de los nutrientes. Claro, quiero ¿Verdad? decir, lo hago, pero quiero decir Por sí. supuesto. En general, sí, Así sí. que está la comida y está la ciencia. Y la ciencia la concebimos como hipótesis reproducibles que podemos aportar y generar un conjunto de pruebas. Así que cuando se combinan los dos, es casi la ciencia y los alimentos, es casi como el último oxímoron. Y hay tanta controversia en torno a la nutrición de los alimentos. Y parte de eso es, sabes, cuando pensamos en ciencia, no creo que la gente discuta sobre física, como lo hace con la nutrición, ¿y tú? Pero es una ciencia dura. La gente no discute sobre matemáticas. O otra, ¿sabes? Bueno, supongo que porque la ciencia está evolucionando y cambiando con los alimentos, parece que con los niños no es así. Hay Cierto. nuevos descubrimientos y nuevos Sí, hallazgos y pero diferentes la pruebas. gente discute sobre la bioquímica. ¿En general? Supongo que no. No. Sí. Es Pero- porque hay más conexión emocional con la comida. Exacto. Así que se crean prejuicios. La gente no es consciente de sus propios prejuicios en torno a la nutrición, incluidos los científicos. Y, ¿sabes? Piensa en eso. Si fuera un aspecto no emocional, La gente no estaría discutiendo. ¿por qué íbamos a discutir? Ajá. Sería un tipo de cosa unificadora como, oye, hay un tráfico en la 405, ¿cuál es la solución para esto? Pero la ciencia de los alimentos no es eso. ¿Y sabes qué? Esto se remonta a... es de décadas y décadas y siglos de antigüedad. Porque es emocional. Y Ujú. la emoción, casi el 100% de las veces, sesga a la ciencia. Ujú. Sabes, me ocupo de los pacientes en la clínica y muchos de ellos vienen a mí y son como, esto es tan confuso. Todo este aspecto de las proteínas y ahora mismo estamos escuchando que la carne roja es mala para ti, que debemos reducir nuestra ingesta de proteínas y diría que nada podría estar más lejos de eso. Y cuando se mira hacia atrás en la historia, ¿de dónde viene esto? Quiero decir, puedes volver a la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra Mundial, cuando yo no estaba entonces, ni tú tampoco, pero la Segunda Guerra Mundial, cuando el racionamiento se puso en su lugar y se preguntaron cuál es la cantidad de proteínas que necesitamos para mantener estos soldados vivos. Simplemente vivos. Bueno, vivos Funcional. y sanos, funcionales. Así que tuvieron que encontrar la manera de alimentar a más de 1 millón de personas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Así que los científicos se reunieron y estudiaron el balance de nitrógeno. Te preguntarás, bueno, ¿qué es eso? Bien, ya llegaré a eso. Bueno, lo que hicieron fue, tenemos que entender que la ciencia de la nutrición, como señalaste, es nueva. Está en evolución. Era nueva entonces. 1940, solo 80 años, no es tanto tiempo atrás. Y en la década de 1940 apenas estaban descubriendo que había diferentes tipos de aminoácidos.
En ese momento ellos solo pensaban en la proteína y miraron estos estudios de balance de nitrógeno. El nitrógeno es un componente esencial para el cuerpo humano y típicamente lo obtenemos de la proteína dietética. Y es una medida muy cruda y fue extrapolada y tomada de la cría de animales. Es decir, estaban tratando de averiguar cómo mantener y alimentar a estos animales de la manera más barata, lo que significaba una gran cantidad de carbohidratos y la menor cantidad de proteínas para permitirles seguir creciendo. Y luego trajeron la forma para los seres humanos. Y por lo general los hombres jóvenes de 18 a 25 años de edad, y decir, bueno, ¿cuántas proteínas se necesita para sobrevivir? Y esto es el balance de nitrógeno. Aquí es donde en parte comenzaron a entender que la cantidad de proteínas era tal vez 0.8 gramos, que si miras la literatura en la década de los 70 y más allá, se estimó que realmente se perdió la marca, porque era 20% más alto. Pero no entendían las formas de verlo. Es decir, la ciencia de la nutrición es nueva. Sin embargo, 0.8 gramos por kilo, a medida que avanzamos, durante este tiempo de racionamiento, estaban alimentando, y por cierto, adivina cuánto pesaba el hombre promedio. Te vas a sorprender. ¿En los 40 años? Sí. ¿El hombre promedio en Estados Unidos? Ujú. 170 libras. 143 libras. ¿Era promedio? Sí. ¿Y el promedio de las mujeres? Debe haber sido como el 90 entonces. No lo sé. 121 libras. Bien, ¿en serio? Gente muy pequeña. 121 libras la mujer promedio. Sí. Bien, ¿cuál es la media de las mujeres ahora? Oh, buena pregunta. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Seguro, sí, quién sabe. ¿100? Pero ¿Y cuál fue el de los hombres? 143 libras. ¿Esa era la talla promedio? Era el tamaño promedio. Así que se Eso es alimentaban. pequeño. Es diminuto. Era un periodo de racionamiento. 1940. Se estaban moviendo mucho más. La comida no era procesada. La gente fue racionada en 3,000 calorías al día. Se consideraba que la gente tenía hambre. 3,000 calorías al día. ¿Tenían hambre con 3,000? Sí, eran las Vaya. cartillas de racionamiento. Ellos... ¿Es de ahí de donde sacaron la dieta de 3,000 calorías ahora? ¿Quién sabe? Si vuelves atrás y miras algunos de estos, no se acerca, sea cual sea esta dieta, pero estás mirando hacia atrás, como estoy escribiendo mi libro, mirando hacia atrás en la historia de ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Se vuelve realmente importante ver dónde estamos repitiendo. Así que estaban dando a los soldados 1 libra de carne o 1 libra de carne al día, por lo menos. Y fueron racionando y enviando la carne de vaca a los soldados para proteger al mundo. Correcto, en la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas pruebas que yo estaba leyendo estos documentos más antiguos de los 40 que estaban dando a los soldados como estaban contando estos documentos médicos y lo que le daban a un soldado herido, 250 gramos de proteína al día. Y se informaba de que su capacidad de supervivencia y de curación aumentaba en un 50%. Vaya. Ok, en 1940. Así que hubo un cierto reconocimiento de que la proteína dietética era tan importante y que era tan buena para ti y valiosa. De hecho, era tan valiosa que se animó a la gente a cavar jardines de la Victoria y ser más vegetarianos y a basarse en las plantas para luego enviar todos los alimentos ricos en nutrientes a los soldados. Interesante. Yo también pensé que era interesante. Y ahora, 80 años más tarde, después de este tiempo, lo que estoy escuchando como alguien que ve a los pacientes y es testigo de una perspectiva que no se cree de ninguna manera, no es emocional. No estoy en contra de comer animales y no hay una confusión de tipo moral para mí. Porque en este sentido... No creo que el tipo de fibra muscular importe. Bueno, podría estar equivocado. Al menos no vemos eso ahora. No he visto ninguna investigación, ni siquiera in vitro. Pero es muy interesante y la gente no necesita ser culturista. No estamos hablando de cantidades ridículas. Estamos hablando de que el músculo es la mayor succión de glucosa. Así que quiero decir, sería una explicación muy simple decir, si tengo a alguien que pesa 110 libras sentado a mi lado, con muy poco músculo, y comiéramos el mismo trozo de pastel, la glucosa de esa persona probablemente subiría más que la mía.
¿correcto? E incluso si tuviéramos pesos similares, pero solo nos fijamos en la masa corporal magra. Digamos que yo peso 180 libras. Alguien sentado aquí pesa 180 libras. Yo tengo 140 libras de músculo. Esto no va a ser exacto. Yo tengo 140 libras de músculo, ellos tienen 80 libras de músculo o algo así. Su respuesta a ese trozo de pastel de chocolate va a ser totalmente diferente a mi respuesta a ese pastel de chocolate, aunque pesemos lo mismo. Correcto. Así que es un trozo muy grande. Y luego suelo decir, incluso moviendo tu cuerpo, flexionando tus bíceps o haciendo algunas sentadillas, succiona glucosa en ese músculo súper rápido. Sin levantar pesas. Sin Solo levantar flexionándolo. pesas, solo mover el cuerpo. Y entonces cuando dices, ¿cuál es la mayor causa de la resistencia a la insulina? Es el consumo de estos carbohidratos hiperpalatables, procesados y altas cantidades de carbohidratos en conjunto con no mover el cuerpo. Por eso quiero decir, ves atletas que pueden consumir 500 gramos de carbohidratos. Y ese es el problema que tengo con gran parte de la comunidad de CrossFit. Es que tienen los atletas de CrossFit 500 gramos de carbohidratos, 500 gramos de carbohidratos. Hablando de los atletas de CrossFit principiantes, Claro. que hace 40 minutos de entrenamiento de CrossFit y luego se sienta en su trasero el resto del día en su oficina. No están constantemente moviéndose y flexionándose Exactamente. y moviéndose y todas estas cosas. Y supongo quiero hacer un servicio a la otra parte de esta discusión. La pieza de grasa saturada. Es interesante porque una pieza de grasa saturada básicamente implica que cuando consumes altas cantidades de grasa saturada, sí afecta a las células beta y su producción de insulina. Ahora, cuando se mira esto, la comunidad carnívora o la comunidad súper baja en carbohidratos consume altas cantidades de grasa saturada y por lo general no desarrollan resistencia a la insulina. Así que lo que empezamos a ver debe ser este término medio. La grasa saturada se convierte en un problema cuando está en conjunto con el consumo excesivo de todo lo demás. Así que por encima de cierto punto, la sobrealimentación en general se convierte en un problema. Por encima de cierto punto, probablemente podrías comer moras en exceso. Por encima de un cierto punto, tú probablemente podrías comer en exceso aceite de coco, una grasa saturada. Pero existe esta línea de cuándo es demasiado. Y esto es vago, pero es importante Probablemente mencionarlo. depende del tipo de cuerpo de cada persona y cosas así. ¿Alguna vez has hecho monitor de glucosa? Todo el tiempo. Normalmente llevo uno. Ahora mismo no, porque acabo de estar de ¿Alguna vez has vacaciones. probado decir, ¿sabes qué? Voy a probar los peores alimentos, las cosas con más azúcar o las diferentes combinaciones de grasas y azúcares y ver cuál de ellos provoca más picos en tu cuerpo? Todo el tiempo, sí. ¿De verdad? Sí, y suele ser sorprendente. Y normalmente tiene que ver ¿Es como un con... pedazo de pan o algo así? Sí, ¿Un bagel? es una locura. Quiero decir, por ejemplo, el arroz me sube por las nubes. Pero si como un trozo de pizza, no me sube. Ahora, hay una razón obvia para eso. Eso me da esperanzas para Sí, ¿verdad? consumos de pizza. Hay grasa en la pizza que está frenando los carbohidratos. Hay algunos proteína de las Carne, pizzas, sí. Gordon. Sí, así que se trata de bien esta combinación Interesante. de cosas. Lo que de nuevo se vuelve muy granular. Pero por lo general el consumo de carbohidratos sin oposición singular subirá a los picos muy alto. Pan contra pan, queso y carne. Correcto. Pero también tenemos que tener cuidado de no confiar en el azúcar en sangre como único problema. Porque si nos fijamos en eso como el único barómetro de nuestra salud, entonces eso sería decir, de acuerdo, está totalmente bien, siempre y cuando tenga ese pan de masa fermentada con un montón de mantequilla Sí, todo claro, el tiempo. eso no es bueno, sí. Es como que envía el mensaje equivocado. Pero creo que algo que todos deberíamos tener en cuenta es nuestra dinámica de insulina y nuestros niveles de glucosa en sangre. Creo que nos dice mucho como un barómetro general de cómo estamos utilizando el combustible en nuestro cuerpo. Y eso es como esta cosa fundamental que hemos olvidado. Todavía no lo he hecho. He tenido muchas de las diferentes empresas que tienen el monitor de glucosa y el seguimiento y todas estas cosas llegan a mí. Y creo que todos ellos son muy, muy poderosos con lo que están haciendo, dándole los datos. No sé, tal vez solo soy un bebé, no quiero tenerlo allí durante una semana o lo que sea, pero siento que me dará mucha más información sobre todo lo que comes porque te dice toda la información justo después de Sí, comerlo. es más o ¿verdad? menos en tiempo real. Así que parte de mí se siente que tengo que empezar a hacer esto para realmente marcar en la próxima década de mi vida para asegurarme de que estoy haciendo todo lo que pueda sin obsesionarse demasiado. Es como tener un equilibrio de ser capaz de consumir algunas cosas, pero también asegurarme de que estoy muy saludable. Y tú lo Oh, recomiendas, sí, ¿verdad? por supuesto. Mi mujer se oponía porque pensaba que le iban a clavar una aguja enorme en el brazo o algo así. Sí, sí, sí. Es sencillo. No, ni siquiera lo sientes. Y a mi mujer le enseñó muchas cosas sobre cuándo le venía el ciclo y cosas así. Cosas locas en las que no pensamos en general. Al igual que, bueno, ¿qué pasa la semana antes de su periodo? Oh, ¿por qué soy resistente a la insulina en este momento? Ni siquiera he estado comiendo mal y este melocotón me está subiendo el pico como loco. Te enseña que las hormonas cambian las cosas.
El sueño cambia las cosas. Y creo que eso es lo que realmente me enseñó un monitor de glucosa. Fue cómo podía comer. Soy una especie de robot con lo que como la mayor Sí. parte del tiempo. Y cómo como el lunes, totalmente descansado. Reacciona mi cuerpo totalmente diferente a comer lo mismo el martes, después de una noche de mal sueño. Comiendo literalmente lo mismo. Podría ser literalmente el mismo entrenamiento también. Y he probado que es como de lado a lado. Es una locura. O lo que hace el estrés. Caminando por el aeropuerto. Solo el estrés de pasar por el aeropuerto. TSA, todo. No te das cuenta porque estás ocupado y concentrado. Pero tu ritmo cardíaco suele dispararse. Si llevas algún tipo de wearable, lo notas. Pero lo que no te das cuenta es de lo que le pasa a tu glucosa. Y te da una perspectiva de... Wow, las personas que están estresadas todo el tiempo. No es de extrañar que tengan la glucosa crónicamente alta. No es solo su dieta, es también su estilo de vida. Y te da, de nuevo, es solo otro punto de datos. Y es como todos los puntos de datos que podemos obtener para ayudarnos a navegar Así nuestra que vida. lo que estás diciendo es, el estrés es un factor masivo y la capacidad de mantener situaciones estresantes y permanecer en paz bajo estrés es un factor masivo para mantenerse saludable frente a enfrentarse o tener más inflamación en su vida. ¿Es Eso así? puedo decirlo sin duda. Así que parece que podrías comer los alimentos perfectos, podrías dormir 7, 8 horas, ¿sabes? Pero si no sabes cómo manejar tus emociones y permites que tu entorno te estrese, que tus relaciones te estresen, que tu cuenta bancaria te abrume, entonces podría afectarte. Podría ser extremadamente insano en el cuerpo también. Si no manejas el estrés, ¿es así lo que estás Al diciendo? 100%. Incluso si haces todo lo correcto, Sí. el seguimiento de tus alimentos, tus macros, ¿Eso puede que estás estresarte en más? ayunas, que estás ayunando, sea lo que sea. Pero si no entiendes cómo conectar la mente y el corazón Sí, y crear paz y sanar las diferentes cosas que te están provocando, entonces vas a estar abrumado y tu cuerpo va a estar enfermo. correcto. Vaya. Sí. Y eso se nota. Cuando miras cualquier prenda de vestir. Me pongo un monitor Whoop y luego muchas veces estoy usando un... Los dos. La gente me pregunta por qué llevas ambos y por qué llevas también un MSG. Porque no quiero depender de una sola pieza. Quiero ver dónde están mis denominadores comunes. Y puedo Claro. decirles que muchas de las personas con las que he hablado, atletas profesionales, militares, de operaciones especiales, de la NFL, de la NHL, de lo que sea, cuando llevan varios monitores y miramos su glucosa continua, vemos que bajo estrés, los patrones son muy similares. Es mala respuesta a la glucosa, mala respuesta a... Más estrés se convierte en un catalizador para cualquier poco de estrés. Falta de sueño, más estrés. Y eres como una bomba de tiempo. Y por lo general van de la mano, porque no duermes cuando estás estresado o te Comes bocadillos estresas. por la noche o lo que sea, ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo. Esto es interesante. En tu vida, ¿cuáles son las principales causas de estrés para ti? Y también, ¿cuáles son las principales causas de estrés para la gente? ¿Son las relaciones? ¿Es la familia? ¿La carrera? ¿El dinero? ¿Qué es lo que estresa a la gente y qué es lo que te estresa a ti? Es una buena pregunta. Creo que la gente con la que hablo en varios niveles altos. Los atletas profesionales. Los militares trabajan con los grupos de operaciones especiales con los que trabajo. Su dinámica familiar es excepcionalmente estresante, porque es un poco... Se van o durante 6 simplemente meses. operaciones especiales. Pueden desplegarse en el último minuto, lo que sea. Y eso es casi una anomalía. Así que sus situaciones están muy estresadas, basadas en las relaciones. Pero... con la mayoría de la gente con la que hablo, sí. Gran parte de su estrés proviene de las relaciones y de su ¿De familia. verdad? Y es salvaje, porque he tenido que posicionarme de una manera diferente. Relación, he estado con mi esposa desde la escuela secundaria, por lo que eso pesa. Tengo 2 hijos pequeños. Eso es estresante, pero cómo percibes ese estrés lo es todo. ¿Verdad? ¿Recuerdas el trabajo de Angela Duckworth? Estoy seguro Sí. de que estás familiarizado con eso. ¿Cómo percibes el estrés? Es realmente cómo te impacta. Estrés, angustia y todo eso. Es como... Es tu interpretación de los hechos, no Sí. el acontecimiento en sí. ¿Qué causa estrés? Precisamente. Es como lo percibes e interpretas. Sí, un niño de 4 años que está emocionado por ir a Disney mañana. Su respuesta fisiológica en su cuerpo es muy similar a la mía en la época de impuestos. ¿De verdad? Pero piénsalo, están emocionados por ir a Disney. La adrenalina está Sí, alta. todo esto, el cortisol, la adrenalina, todo igual que yo a la hora de pagar impuestos. Y es de nuevo una manera simple de decirlo, pero es la interpretación. No puedo emocionarme por pagar impuestos. No importa cómo lo diga, eso no sucede. Pero
Puedo, si realmente lo intento, encontrarle un giro positivo que pueda aliviar la carga. Y mi punto al decir esto es que con las personas que están estresadas por sus relaciones, o digo la familia, porque las relaciones pueden ser un poco más difíciles. Cuando alguien acaba de conocer a alguien hay estrés en la relación porque estás tratando de Pero alinear una los vez que valores estás en una relación fundamentales. y tienes una sociedad. Y los valores fundamentales están alineados y cosas por el estilo. La forma en que percibes ese estrés debería ser diferente. Animo a la gente, especialmente a los atletas profesionales que viajan todo el tiempo, a que digan, mira tus relaciones y tu familia como algo positivo. Eso es estrés simplemente trabajando. El estrés que experimentas con tu familia, aunque es duro, es trabajar para mejorar la relación. Ok, compara eso con el estrés financiero y algunas cosas que están un poco fuera de tu control. No quiero decir que las familias no están totalmente en tu control. Pero miro a mi familia como, no voy a dejar que esto sea un factor de estrés que va a girar y quemar. Voy a dejar que sea un factor estresante porque necesito intimar con mi mujer, porque es importante para nuestro matrimonio, aunque no quiera. Sí. No lo veo como algo malo, o necesito pasar este tiempo con mi hijo, incluso aunque esté cansado y agotado. Oh, maldito niño, no, es como, ok, oye, estoy cansado, pero es que voy al gimnasio, sé que esto me está haciendo algo bueno, incluso si no estoy de humor. Esa es una categoría diferente. Y lo que me estresa a mí, personalmente, como a ti, es que somos visibles todo el tiempo. Y la gente se olvida de que ser visible viene con un montón de diferentes atributos negativos. Claro, tiene sus ventajas, claro, es genial en muchos sentidos, pero cualquiera que haya estado en el centro de atención y bajo escrutinio todo el tiempo es un estresante constante. Y no importa cómo le des la vuelta, esto te va a pesar. Así que mi forma de afrontarlo es simplemente ser consciente de ello y reconocerlo, y entender que está bien sentirme como me siento. Y creo que cualquiera puede sentirse así a través de diferentes factores de estrés si simplemente lo reconoces y entiendes que está bien, es algo temporal, no importa. Hay muchas posibilidades. Claro. Antes de que la entrevista continúe, si sientes que no estás viviendo una vida más auténtica, que no sigues tu propósito y que no estás viviendo la vida a la que tu futuro yo estaría extremadamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset y creo que te va a encantar. A través de historias poderosas, estrategias respaldadas por la ciencia y orientación paso a paso, The Greatness Mindset te ayudará a superar los diferentes desafíos en tu vida para diseñar la vida de tus sueños y convertirla en realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción para conseguir tu copia. Volvamos al video. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste a este punto, porque en un momento dado pesabas unos 127 kilos con un sobrepeso total. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cuáles fueron las razones emocionales y psicológicas? Si pudieras mirar atrás, ¿qué hicieron que tu cuerpo y tu salud y tu vida fueran en esa dirección? ¿Cuál fue la clave que te abrió las puertas para convertirte en este campo? Y ahora perder todo el peso y tener menos del 8% de grasa corporal y ser todo un dios griego en YouTube. Todas estas cosas que te han apoyado para conseguirlo. Fuiste de un extremo al otro en cierto sentido, pero te volviste muy educado e informado. ¿Y cómo surgió todo eso? Sí, es una buena pregunta. Quiero decir, cuando estaba en mi punto más pesado, Yo era un corredor de cross flaco en la escuela secundaria. Jugaba el rugby, pero era extremo, así que siempre fui el chico ligero y rápido. Me molestaban por ser flaco todo el tiempo. Así que, para mí, era como, tengo que hacerme grande, tengo que poner algo de músculo. Así que en mi último año de escuela secundaria empecé a hacer ejercicio, sacar algunos músculos y empecé a ir a foros de culturismo como, quiero ser un culturista. Y gané buena masa muscular. Y entonces me di cuenta, necesito aumentar el peso. Así que empiezo con eso. Básicamente, mi sobrepeso comenzó como un bulto, que se salió de control, y se convirtió en que perdí la esperanza y seguí comiendo así hasta que, sentado, siendo sedentario, yo estaba trabajando en ese momento, un trabajo de salud corporativa. Yo era un reclutador ejecutivo, así que pasé del culturismo a simplemente, no me importa, voy a seguir comiendo esto. ¿Cuántas calorías al día es esto, probablemente? Quiero decir, si tuviera que poner mi dedo en él, yo estaba comiendo tantos tacos. Es difícil equiparar una cantidad exacta de calorías. De 5 a 7 mil Probablemente al día. diría... Sí. Sí, por ahí. Yo era un corredor creciendo.
Así que siempre estaba acostumbrado a ser capaz de consumir realmente decente. Y esto le pasa a muchos atletas, las Una vez personas que que son paras, atletas sí. de secundaria. Y yo era un ejemplo perfecto de ello. Pasé de ser un corredor que podía permitirse comer 5.000 calorías al día, porque corría todo el tiempo, a que la vida me golpeara. De repente soy responsable de mis propias facturas. Las cosas eran diferentes. Y de repente estoy bajo un montón de estrés. Yo estaba en un trabajo a comisión. Yo estaba reclutando médicos, por lo que estaba colocando a los médicos en diferentes posiciones en los hospitales. Y era muy estresante porque si no rendía, no me pagaban. Y eso conllevaba mucho estrés. Yo estaba tomando hasta 8 o 9 bebidas de Monster Drink por día en un punto, las que están Dios mío. totalmente repletas de azúcar. Es irreal. Mi salud pasó de ser bastante decente como un atleta de la secundaria a ser oficialmente diabético. En realidad, por los números. Lo invertí bastante rápido, porque yo personalmente No fue tanto creo... tiempo. Sí, exacto. Pero aún así, el hecho de que me puse allí en un periodo de 2 años, así de malo era mi estilo de vida. Pasé del pináculo decente de la salud, ganando algo de músculo, joven, chico, fresco, a como... Quiero decir, me arruiné. Realmente me arruiné yo mismo. Y era solo una receta de ser sedentario. Mucho estrés, dieta súper alta en azúcar. Quiero decir... Afortunadamente, la única cosa que era estable era mi relación. Mi esposa había estado conmigo desde la escuela secundaria. Entonces ella te conoció cuando pesaba 72 kilos y luego 127 kilos. Sí, Vaya, sí, hombre. ella nunca ha vacilado. Siempre me ha querido igual. Nunca sentí que me tratara diferente en ninguna categoría, que es probablemente una de las razones por las que posiblemente me sentí habilitado. Lo que sea, voy a dejar que mi cuerpo Y te vaya, mi aceptaba, esposa pase lo me que va a pase. amar. Sí, De verdad. y en el fondo, quiero decir, pienso en eso ahora, retroactivamente, pienso, ok, hace 11, 12 años cuando estaba... Me pregunto si ella me hubiera presionado más. Y esto no es culparla a ella, esto es decir, me pregunto si ella hubiera dicho, oye, te ves horrible, o algo así, si eso hubiera sido un catalizador para mí, porque siempre he sido... ¿Para salir de la relación o para ponerte en forma? Ponerme en forma, Sí. sí, sería como, oye, tienes que hacer algo. ¿O lo dijo de forma cariñosa y compasiva? Como, Sí. oye, te quiero y te acepto como eres, pero no veo que esto sea bueno para ti a largo plazo. Me preocupa Y tu ella salud. probablemente lo hizo, en realidad. Y Solo yo soy no una de escuchaste. esas personas que es como, yo estaba tan centrado en solo hacer dinero en ese momento. Chico joven, quiero impresionar a todo el mundo, quiero hacer dinero. Y me alegro de haber sacado todo eso de mi sistema cuando era muy joven. Intentaba ganar dinero y dejé que mi salud se fuera al piso. Me alegro de haberlo superado cuando tenía 20, porque no creo que la situación fuera la misma si me hubiera pasado ahora. Sí. No creo que tuviera a mi favor la resistencia metabólica que tenía cuando era más joven. 100%. Interesante. Entonces, ¿hay algo sobre ti que la mayoría de la gente de tu audiencia no sabe de ti? Creo que la gente probablemente no sabe mucho sobre cómo se construyó todo. Cómo Thomas DeLauer llegó a ser lo que es. No soy el tipo que acaba de dejar el mundo empresarial y he creado un canal de YouTube. Esencialmente he estado por mi cuenta desde que tenía unos 13 años y medio. Me eduqué en casa hasta el instituto porque trabajaba a tiempo completo para ayudar a mantener a mi madre y cosas así. Como la gente no se da cuenta de que el éxito de la noche a la mañana, 10 años en la fabricación de ese tipo de cosas. Quiero decir, durante tantos años mi esposa y yo trabajamos 16 horas solo para llegar a fin de mes. Y solo con el tiempo, las cosas empezaron a hacer clic. Pero la gente no se da cuenta de lo que posiciona a las personas a ser. Yo no quiero ni siquiera me considero un artista de alto rendimiento, porque sé que soy demasiado humilde con eso. Pero al mismo tiempo, lo que talla a una persona y por qué van en la dirección que van. Sí. ¿Y qué pasó contigo? Y fue así. Tuve tantas experiencias únicas. Quiero decir, cuando tenía 11 años corrí mi primera maratón. Una de las cosas... Corrí mi primera carrera el año pasado a los 39. Así que fuiste extremo. Sí. Mi madre era... Y he pensado mucho en esto. Siento como un adulto que tal vez no podía obtener la aprobación de mi madre, a menos que estuviera corriendo, porque mi madre era una corredora. Y no creo que esa fuera su intención, por supuesto. Pero a medida que me he hecho mayor, me doy cuenta de lo que anhelo. Miras a Tony Robbins, siempre está hablando de qué ansiabas atención. Y yo anhelaba esta atención Ansiaba la atención de mi padre, pero al mismo tiempo anhelaba el amor y el apoyo de mi madre. Y mi madre era muy... ¿Vas a correr y hacer esto conmigo o no vamos a pasar el rato? Interesante. Así que como ese tipo de flash hacia adelante en mi vida adulta, es interesante donde es como si tuviera casi esta necesidad de realizar con el fin de ser amado, ¿correcto?
Y eso es llegar a ser muy vulnerable y real con esa situación. Es algo que me ha llevado a mucha meditación y un montón de procesos para llegar a entender. Bueno, está bien, tengo que actuar, pero también siento que tengo que mantenerme en forma para ser digno de amor. Tengo que estarlo. Y podría... ¿Es algo que sientes ahora o es algo que sentías creo que es algo que entonces? sentí entonces y algo que definitivamente siento ahora. Es una manera extraña al tener una gran audiencia. En cierto modo, ser consciente de ello me ha ayudado, pero en otros aspectos, tener un público también la ha magnificado. Pero, mientras seas consciente de esa situación, creo que puedes hacer que esté bien, puedes hacer que sea buena. Porque a menos que tengas grandes experiencias y eventos semi-traumáticos que cambien tu forma de pensar, algunos de esos comportamientos subconscientes son difíciles de cambiar. Pero lo que la mayoría de la gente hace es no darse cuenta de que existe en primer lugar. Así que si entro en una habitación y entiendo que, ok, voy a sentir que esta gente me va a juzgar si no soy un espécimen, si no soy perfecto. Pero si realmente creo que es una historia diferente. Claro. Así que lo hace más divertido, lo gamifica. Así que ahora para mí, es un reto contra mí yo subconsciente de alguna manera, donde es como, ok, puedo cambiar esto, o reconozco esto y puedo manejarlo, y puedo usarlo como... pero ¿será capaz de cambiar alguna vez? No lo dudo. Podría necesitar un catalizador, podría necesitar algo que me sacudiera, pero... ¿Sientes que te amas y te aceptas plenamente donde estás, hagas lo que hagas, o aún no has llegado a ese punto? No, no estoy allí. ¿De verdad? Sí, no estoy allí. Y hay mucho que desempaquetar con mi infancia y cosas así. Y ¿Qué crees que te haría falta para quererte y aceptarte? es una buena pregunta. Lo he pensado mucho y la verdad es que no lo sé. Y creo que lo extraño es que he tenido sobrepeso y eso no afectó a cómo me veía a mí mismo, ¿entiendes? ¿En serio? ¿Como tu No identidad afectó o...? a mi identidad. Seguía siendo una persona muy motivada. Así que sé que lo que me impulsa es el rendimiento, ya sea en los negocios o haciendo ejercicio. Por lo tanto, hay algo que pensar acerca de la unidad en general. Así que no necesariamente tiene que ver con mi apariencia física o mi cuerpo físico. Así que esto es Pero con resultados, al fin y al cabo. resultados, sí. Y ser una persona orientada a los resultados puede ser perjudicial si eso es todo lo que persigues, si todo es un sentimiento transaccional, ¿verdad? Y hay mucho estrés y la presión de que, bueno, tengo 15 millones de visitas al mes y casi 3 millones de suscriptores y toneladas de seguidores en las redes sociales y todas estas personas tan acostumbradas a verme en una forma física específica, una condición, los Sí. abdominales marcados y todo. Y tú estás mucho sin camiseta cuando enseñas muchas cosas. ¿Sientes el peso y la presión y el estrés de tener siempre, sabes, este aspecto? Sí, ¿De verdad? absolutamente. Definitivamente me siento ¿Alguna así. vez sientes que puedes relajarte? Lo curioso es que cuando me relajo, suele mejorar mi composición ¿De corporal. verdad? Es curioso cómo funciona, ¿verdad? Pero sí, definitivamente. Pero al mismo tiempo es como si amara tanto lo que hago. Y aunque tengo algo de juventud a mi favor, me siento muy bien con ello. No siento que estoy dando un paseo en una dirección donde es perjudicial para mi salud mental. Pero con eso es como cuando nos fijamos en... Tú tienes algoritmos que constantemente te recompensan por el comportamiento, que podría no ser bueno para tu salud mental a largo plazo. Y lo que quiero decir con eso es... Sí, es muy molesto cuando nos fijamos en el hecho de que una pieza de contenido sin camisa de mí en Instagram supera dramáticamente uno conmigo con una camisa, ¿correcto? Esa no es exactamente la respuesta pavloviana que quiero tener constantemente en mi vida. Así que incluso hay preguntas de, a veces es como, ¿esto es lo que quiero? ¿Es este mi destino? ¿Es esto lo que quiero seguir haciendo? ¿Quiero esta respuesta pavloviana transaccional que no está alineada con mi brújula moral? ¿Verdad? Interesante. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Diría que puedo combatirlo utilizando diferentes sistemas dentro de las redes sociales. Por ejemplo, YouTube es una oportunidad para mí de... Casi nunca estoy sin camisa en YouTube. YouTube es algo donde la gente me respeta por mi capacidad para articular temas complejos. Tu investigación, Y eso es algo Sí. que podría hacer si me atropellara un autobús y quedara paralizado de cintura para abajo, o de cuello para abajo. Todavía podría hacer eso, y todavía creo que la gente me respetaría por mi intelecto. Y esto demuestra que Instagram es una plataforma muy diferente, en la que todo es mucho más visual. Por lo tanto, trato de encontrar ese equilibrio donde tengo un poco de ambos. YouTube es una oportunidad para reflexionar mis músculos mentales, por así decirlo, y realmente articular estas cosas.
Es casi una forma sistemática de hacerlo. Ahora, esto es muy superficial. Creo que lo que me estás preguntando es a un nivel más profundo. ¿Cómo puedo equilibrar estas cosas? Y quiero decir, obviamente a través de mucha meditación, a través de mucho trabajo externo e interno. Se trata de, ¿cómo interpreto esto de una manera diferente? Quiero decir, si va a ser... Estoy tratando de pensar. No quiero decir esto y que explote, pero obviamente los psicodélicos son una parte de eso, pero no necesariamente quiero hablar de eso. Así que solo varias maneras a través de la meditación. ¿Cómo puedo lograr una perspectiva diferente? ¿Cómo entiendo esta parte diferente? Y también quiero decir la buena terapia. Creo que la gente no... Ponen esto en un cubo donde si vas a terapia o hablas de situaciones, hablas de tu vida, que es un punto de debilidad, pero yo lo uso como una ventaja. Imaginemos que tienen 35 o 40 y que son ligeramente obesos y que tienen un problema de salud y, ¿sabes? Porque estamos todos juntos en esto. ¿Qué le vamos a decir? Esto es lo que les voy a decir. Voy a decir, lo primero en lo que tenemos que centrarnos es en la corrección metabólica. Y lo vamos a hacer optimizando tu proteína. Así que el área de ¿qué son? Probablemente no están comiendo 1 tonelada o tal vez están comiendo muchos carbohidratos. Voy a decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es decir que vamos a... Idealmente, y de nuevo, puede que no hagan esto, 1 gramo por libra de peso corporal ideal. Si esta persona pesa 150 libras, serían 150 gramos de proteína. Eso es alto. No, eso está en el extremo superior, así que este tipo dirá, no quiero hacer eso, y le diré, está bien. Esto es lo que haremos. Vamos a centrarnos en la corrección metabólica, así que voy a empezar con 3 comidas al día. No me importa cuándo sea tu primera comida, pero esa primera comida... Después de salir del ayuno es la más importante. Y vas a optimizar eso para la proteína dietética. Interesante. Y la razón por la que es la más importante es porque son catabólicos, están en ayunas. En ese momento, si conseguimos ese umbral, esa nutrición, ese umbral de proteínas adecuado, estimularás su músculo. Entonces, ¿qué deberíamos comer en la primera comida del día? Eso puede ser, yo quiero que lleguen a los 40 o 50 gramos de proteína. ¿En serio? Y eso podría ser un batido de proteínas, que probablemente podría ser menos, podría ser una hamburguesa de carne, podrían ser Pollo y huevos. Pollo y huevos, podría ser cualquier cosa. Bien, 40 o 50 gramos de proteína en tu primera comida. Solo hazlo bien. ¿Sabes? Y sí, si el oyente hiciera esto por mí... No importa el tamaño o el peso que tengas. No importa lo grande o... Así es. 40 o 50 gramos, si pesas 150 libras o 250 libras, solo se trata de estar en ese Sí, rango. escucha, podría estar entre 30 y 50, sí. Entre 30 y 50 sería genial si eres mayor. Si tienes más de 60, el músculo pasa por un cambio fisiológico normal llamado resistencia anabólica. Quieres empujar tu proteína un poco más alto. Si eres más joven, como tú, probablemente podrías salirte con la tuya con 30 y 40 gramos de proteína. Bien, ¿importa si te ejercitas primero en la mañana o desayunas por 5 horas No importa, en la mañana? no importa. No me importa. No importa. Solo en tu primera comida, cuando comes después de despertarte, ya sea de inmediato o 10 horas después, ten proteínas. Esa primera comida debe ser optimizada para la proteína y yo diría que si esa comida no es alrededor del entrenamiento, nuestra carga de carbohidratos objetivos si no están entrenando sería de 40 gramos o menos. Esa primera comida, así que se mantienen los carbohidratos más bajos en esa comida. La razón es que terminan siendo una relación de 1 a 1. Y, ¿Los carbohidratos son los mismos o menos? ¿O quieres menos? Sería menos, ¿no? Porque cualquier cosa que supere realmente los 50 gramos de carbohidratos crea una respuesta de insulina Un más pico, fuerte. sí. Y no quieres eso para tu primera comida, quieres que esa primera comida sea muy suave y estable. Y no solo eso, y Heather Levy, que he mencionado antes, hizo una investigación muy interesante que demuestra que una de las cosas que hace la proteína es que es muy saciante. Y siempre les digo a los pacientes que no se preocupen por sus puntos fuertes, sino que planifiquen los puntos débiles. Y cuando aumentas la fuerza de voluntad, aprovechando las proteínas de la dieta, planeas para eso. Es menos probable que comas en exceso. Así que primero tomas esos 40 gramos de proteína, tal vez un poco menos de carbohidratos y algo de grasa. Entonces la siguiente comida es tal vez 4 o 5 horas más tarde. Estimulas el músculo. Ahora tienes un músculo fuerte y estimulado. Esa próxima comida será otra. De nuevo, dependiendo de lo que necesites, me gusta apuntar a unos 30 gramos como mínimo. Proteína. Sí. Bien. Es interesante, ¿sabes? Mucha literatura no apoya la discusión sobre esa comida del almuerzo.
en realidad es la primera comida. Pero de nuevo, si estamos hablando de mantener un músculo esquelético saludable, también estamos hablando de mantener el azúcar en la sangre. El cumplimiento es muy importante. Es muy difícil de almacenar la proteína como grasa. Hay un alimento de alta eficacia térmica, lo que significa que se necesita más energía para utilizarlo, y parte de la razón creo que es porque estimula el músculo. Así que se necesita en cualquier lugar del 20% de los alimentos que comes. Se necesita, ¿sabes?, 20% de la energía. Así que si estás comiendo 100 calorías de proteína, hay alguna contribución a eso. Entonces, esa última comida del día yo diría que sería más robusta de nuevo, esos 40 o 50 gramos. Y cualquier oyente puede hacer esto. Cuanto más joven eres, el músculo es típicamente más saludable. Se puede hacer con un poco menos. Cuanto más viejo eres, más proteína necesitas a la vez para superar la resistencia anabólica. El músculo es fascinante. En caso de que te preguntes qué es lo que realmente pienso de él, en realidad es un sensor de nutrientes. Es que detecta nuestros nutrientes y detecta la leucina. ¿Detecta qué? La leucina, que es lo que te comentaba, ese aminoácido. Y así es como debemos pensar en la proteína. Debemos entender que la necesidad de proteína a medida que envejecemos es el umbral de una comida. La proteína de 24 horas es muy importante. En segundo lugar, tener proteínas en comidas discretas es increíblemente valioso, porque si no lo haces, no estimularán tu tejido. Y a medida que envejeces, ese tejido se vuelve más marmoleado, con grasa. Se vuelve más desafiante. La otra cosa es el ejercicio de resistencia, es otra forma de estimular el tejido. Y se consigue con un gran entrenador, que suelo recomendar entre 3 y 4 sesiones de ejercicio de resistencia a la semana. Pero, de nuevo, tener a alguien que te evalúe en lo que respecta al entrenamiento. Y luego otra cosa que se pasa por alto es la mitocondria. Y eso es el aspecto cardiovascular. Y la recomendación actual es de 150 minutos de actividad moderada exigida. Y creo que, de nuevo, estamos muy divididos en cuanto al entrenamiento de resistencia o en el cardio. Pero cuando pensamos en la longevidad, debemos abordar ambas Y cuando cosas. pienso en cardio, pienso más que la gente intenta perder peso. No es una buena ¿Te ayuda a construir estrategia. músculo cuando solo corres y No, montas la en verdad bicicleta? no. La verdad es que no. Digo, para que el músculo crezca es necesario el estrés Resistencia, metabólico. Requiere sí. Levantamiento tensión más pesado. mecánica, exacto. Tensión metabólica, biogénesis ribosomal, proteínas y calorías. Entonces, ¿por qué la gente se centra tanto en el cardio? ¿Es para la salud del corazón? ¿Es para otros beneficios? Sí, creo que en primer lugar es muy fácil de hacer. Ujú. No hay que tener conocimientos avanzados en protocolo de máquinas y el entrenamiento. Y es difícil para la gente. Existe esa barrera de entrada. Cardiovascular, mucha literatura, muchos datos. Se hicieron siempre sobre el cardio. De nuevo, porque es fácil. Primero se utilizan roedores y luego se pasa a los humanos. Pero la actividad cardiovascular es muy valiosa en lo que respecta a la función mitocondrial y a la energía, y hay una disminución natural, y a medida que envejecemos, de nuevo, el envejecimiento no es más fácil, pero ser capaz de ser fuerte y capaz de optimizar la proteína dietética será lo último en longevidad. Hay tanta confusión sobre la narrativa que mi temor es que cuando se aborda en la vida posterior, se está perdiendo esta enorme oportunidad. El Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares no se desarrollan más tarde en la vida, empiezan a los 30. Cuando miraba este cerebro de esta participante, la vamos a llamar Sara, cuando miraba el cerebro de Sara, no empezó entonces, empezó a sus 30. ¿De la nutrición o de...? Sí. Vaya. De tener sobrepeso. Si hubiera construido músculo, habría sido un amortiguador metabólico. Cuando miras las enfermedades del envejecimiento, no es el envejecimiento. Estas enfermedades, como el Alzheimer, comienzan a los 30. La sarcopenia, que es la más importante. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y función. Es decir, vemos que la gente se vuelve más pequeña. Eso no comienza entonces. Comienza mucho antes. Así que si comes como lo hacías a los 20 años, no tienes posibilidad de proteger tu músculo. Los cambios serán sutiles, hasta que un día
no lo sea. Simplemente empiezas a encoger y a debilitarte. Tienes aumento de tejido adiposo. Entras en la categoría general de uno de los millones de personas que tienen sobrepeso. Azúcar alta en la sangre, resistencia a la insulina, lo que sea. Y es algo que ocurre con el tiempo. Y si continuamos la conversación, que es muy distraída sobre, bueno, vamos a tomar esto y vamos a tomar esto y vamos a hacer eso, en lugar de hacer las cosas fundamentales sobre las que tenemos control directo, que es entrenar duro, optimizar y priorizar para un plan de avance de proteínas. Si haces esas cosas fundamentales, todo lo demás es salsa. Eso es. Así que si te centras en la proteína y entrenas de forma consistente, Sí. deberías ser... Capaz de proteger tu músculo. Y parece que elimina muchos de los problemas de salud o riesgos que podrían presentarse. Esto es lo último y un enfoque centrado en los músculos. Porque no se ve mucha gente con músculo que se ponga realmente enferma. Bueno, eso es cierto, y si lo hicieran, su capacidad de sobrevivir. Piensa en el músculo. recuperarse. Sí, el músculo es la armadura del cuerpo. Es la armadura del cuerpo de un individuo. Y para las mujeres que dicen, no quiero verme tan musculosa, ¿sabes? Sabes, eso es muy cómico, Cuando ¿no? levante Porque pesos pesados me voy a poner más grande y voluminoso. Es una gran cosa para las mujeres. muéstrame una mujer a la que le haya pasado eso. Eso no ocurre por error. Entonces se ponen grandes y No voluminosas. sucede. ¿Sabes lo Tienen que difícil estar entrenando es? para esto como si fueran máquinas. Absolutamente. Creo que lo más impresionante es la crisis muscular de la mediana edad. Sabes, la gente llega a los 40 y se queda como, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Hay cambios que ocurren en el músculo esquelético. Y eso es realmente poderoso y muy importante de abordar. Si no alcanzas esos umbrales de comida, no estimulas el tejido. Es algo innegociable. ¿Qué pasa con toda la conversación en torno al ayuno en estos días? Hay mucha gente Ok. que se centra en el ayuno, al menos Sí. en las ventanas del ayuno de comer o 16 y 8 para pasar 2 días en ayuno o ayunos de 24 horas para la longevidad. ¿Hay algún beneficio en ayunar Sí. constantemente o en ayunar de vez en cuando para ayudar a la funcionalidad de la salud en general y a la longevidad? La idea, desde mi punto de vista, el ayuno es una herramienta. El ayuno es una herramienta que ayuda a mantener el peso. Pero no deberías necesitarlo. No es mágico. No lo deberías es. necesitarlo si solo... Hay muchas otras maneras de implementar los factores de estrés en el cuerpo que podrían estresar lo suficiente para ayudar a promover la longevidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el beneficio? ¿Alguien podría utilizar la alimentación restringida en el tiempo? Por supuesto. ¿Alguien podría pasar por periodos de baja proteína? Por supuesto. Hay una respuesta de estrés que puede ocurrir. ¿Significa que es una forma de vida? No necesariamente. No hay nada malo en comer una ventana de 8 horas, ¿verdad? Y permite controlar las calorías. Todavía puedes satisfacer tus necesidades de proteínas. Y te diré, bueno, mi padre tiene 73. Lo siento, papá, tal vez 74, y vive en Ecuador. Y camina a todas partes y él ayuna como 4 horas o tal vez menos. Y él va a corregirme, él va a decir, creo que son 3. Él no. Si puede ir caminando en 3 horas, irá caminando. Él tiene ese límite, era un matemático de formación. Sí, en fin. Y pasó por periodos de ayuno, ayunos realmente largos. Cuando eres mayor, debemos entender que si vas a ayunar, eso destruye el músculo esquelético. No hay almuerzo gratis. Se vuelve mucho más difícil recuperar eso. Se vuelve más difícil. Así que si un individuo quiere ayunar, en primer lugar, no hay nada malo con la alimentación restringida en el tiempo. El 16-8, como dijiste, comer en una ventana de 8 horas de nuevo es una herramienta para la pérdida de peso. En relación con la optimización del músculo esquelético, ¿puede alguien ayunar y optimizar el músculo esquelético durante 2 o 3 días? Creo que tal vez, cuando pienso en la longevidad, yo diría que hay una manera en la que se puede implementar todo esto, pero mi enfoque principal sería proteger el músculo a toda costa. Sí. Así que mi madre está a punto de cumplir 70 años. ¿Qué recomendaciones tendrías para Sí. él o ella para centrarse en sus 70 años entonces? Él come 2 comidas muy grandes con alta proteína. Alto contenido o de sea proteínas. que llega a un mínimo de 50 gramos.
¿También levanta peso? Sí, levanta. ¿Es solo más bandas de resistencia o es...? Él hace muchas flexiones, camina mucho y levanta peso, pero odia estar dentro de casa. Es interesante. Fue a Wharton y se graduó como el mejor de su clase, pero el tipo es como un hombre de montaña. Es un hombre de montaña. Él vive en Ecuador ahora. Vive en Ecuador, pasa mucho tiempo en la selva y él Eso es genial. Es genial, es muy genial. Es divertido. Para él come una dieta alta en proteínas, está muy centrado en la longevidad, está muy centrado en la salud mental. Él no come ningún alimento procesado y no come bocadillos, así que se apega a esas dos comidas principales. Alto contenido de proteínas, come grasa. ¿Por qué es tan difícil para la gente no merendar? Es un hábito. Tienes que entrenarte. Hay un entrenamiento. Debes estar preparado para tus debilidades. Nadie mejora si se prepara para sus puntos fuertes. Si sabes que eres una persona de bocadillos, entonces hay reglas donde no eres capaz de hacerlo. Correcto. Suena como si te hubieras casado con una foca de marina. Sí, lo hice. Entrena para tus debilidades. Es muy gracioso. Es que mientras estoy sentada escribiendo mi libro y digo, cariño, tengo 2 hijos pequeños. Y digo, esto es tan difícil de hacer. Y él dice, bueno, cariño. Y me despierto a las 5 para empezar a escribir antes de ir a entrenar y preparar a los bebés. Y él dice, bueno, si es tan importante para ti y lo harás, deberías levantarte antes. Oh, Dios mío. Dice, deberías despertarte a las 4. Es muy difícil. Deberías despertarte a las 4. Significa que tienes que ir a la cama a las 8, ¿verdad? Porque el sueño es igual de importante para la recuperación, para el crecimiento muscular, para todas estas cosas. Lo es para la función cerebral, ¿No es es cuando el cerebro se limpia. Cuando analizábamos a los pacientes por el riesgo de Alzheimer, ese tipo de déficits cognitivos, una de las preguntas que siempre hacíamos era, eso es parte del trabajo de un becario, dirigir y participar en clínicas neurocognitivas geriátricas. ¿Duermes con el teléfono junto a la cabeza y tienes sueño? Todos estos son factores de riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia. De verdad, dormir con el teléfono al lado. ¿Cuántas personas duermen con él en su cama? ¿Muchas? No deberías. Es una muy mala estrategia. Es una mala estrategia. ¿La gente duerme con él en la cama? En realidad no debería estar a menos de 1 metro a un metro de tu cabeza. Oh, vaya. Interesante. Tal vez el mío está justo a 1,5 metros. Muy bien. Tengo que moverlo un poco más lejos. Sí, el sueño es enorme. ¿Qué tan importante es el sueño para el crecimiento proteico o muscular? Y supongo que para que la proteína pueda ser asimilada por el músculo. Sabemos que el sueño es necesario para el crecimiento y para la recuperación. Y es interesante, no sabemos tanto de lo que sucede cuando dormimos, pero sabemos cuando se mira a los trabajadores del turno de noche, cuando se cambia ese reloj circadiano. Cuando salía a hacer rondas en el hospital, escuchaba a muchas de las enfermeras que habían cambiado para la noche y comían lo mismo y de hecho ganaban peso. Oh, vaya. Porque cambia la forma en que funciona el metabolismo de la glucosa, el cortisol, comieron la misma dieta. El turno de noche tiene que ser lo peor para la gente. Se cree que también es un riesgo de cáncer. ¿Cuáles fueron las mayores lecciones que aprendiste al trabajar con personas que estaban en su lecho de muerte realmente? Tener muy buenas relaciones y preocuparse por la familia. Fue muy interesante ver que la mayoría de los pacientes no estaban enfadados, lo habían aceptado y todos querían ver a un familiar. ¿Sabes? Les importaba mucho y no importaba si hubo quejas en el pasado, era como, la vida es tan corta y frágil. ¿Sabes? Están dispuestos a dejarlo y simplemente estar cerca de él. Y la mayor lección es, ¿por qué no hacerlo antes? En general. Las cosas que sentimos que son importantes, hacerlas importantes. Hazlo ahora, sí. Sí, y no te distraigas tanto. Siento que ahora las personas están muy distraídas de las cosas que son más importantes. Y esa es la distracción que nos hace perder el momento. Y ese momento no es solo el momento dentro de la dinámica de una familia, sino que está dentro de los momentos de salud de comparación con otras personas. Creo que es muy importante desconectar esas distracciones y seguir adelante. Es muy importante. Sí, así que lo principal para ti es la proteína y el músculo. Músculo y proteína. Músculo, y tenemos que arraigarnos a eso. Tenemos el paradigma del pensamiento equivocado. Eso es un síntoma de que el músculo está deteriorado. Nos hemos equivocado por completo. Y si podemos priorizar el músculo, podemos cambiar la trayectoria del envejecimiento. Podemos proteger a las personas cuando hablamos de longevidad. Lo que importa es el músculo.
Y estamos tan atrasados en la comprensión, en la evaluación de esos puntos finales que, si nos importa, debemos impartir estrategias nutricionales. El 70% de tu sistema inmunológico se encuentra en el revestimiento intestinal. Esa única capa de células actúa como barrera protectora. Cuando es débil, pueden pasar sustancias que no deberían entrar. Tu sistema inmunológico se activa y eso genera inflamación crónica de bajo grado. No existe una guerra sin destrucción.